Bienvenidos a este nuestro espacio, el espacio mío, el espacio de Yubito, el espacio de ustedes, nuestro espacio, esto que se llama Mastícalo bien. eso. Que Dios te bendiga. Amén. ¿Cómo pasó estos días? ¿Bien? Pasamos bien, Yubito, Gracias a pasamos Dios. bien, pues tuve un tiempo precioso en una iglesia preciosa, por allá en Neiva, con nuestro pastor Camilo, un tiempo espectacular, divino, una gente, me sentí como en casa y no quería regresar. Maravilloso. Pero pues tenemos nuestros compromisos. Amén. Y hay que cumplir. Pero un lugar, esa iglesia, los que nos vean desde Neiva o los que piensen ir a Neiva o los que quieran conocer Neiva, esa iglesia es un amor. Sí. Completamente. Se siente la familia de Cristo como si estuviera yo aquí. Amén. Eso es lo que se quiere. Y por eso es que somos familia de Cristo. Y dice la palabra que mira cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, y este ya es nuestro capítulo 8. No, 9, hermano, 9. Ya falta un capítulo para un invitado que ya lo tenemos en mente, ya lo tenemos craneado, entonces muy pronto lo van a saber. Amén. Y el tema de hoy va a cerrar mucho lo que hemos venido hablando, ¿no? Porque hemos venido hablando de lugares de perdición, de lugares que no nos convienen, de gente que mezcla, que hace la mezcla entre el pecado y la iglesia, que permite, que deja, ¿no? Entonces, para ir concluyendo con esto, vamos a hablar de un tema que se llama soltando el pecado. Soltando el pecado. Claro. Porque no solamente debemos hablar del pecado y de la condenación y de todo este asunto, sino que también hay que decir, bueno, si yo estoy en pecado, ¿cómo identifico qué es pecado? ¿Cómo lo dejo? ¿Y cómo lo dejo? ¿Cómo puedo salir de ahí? Claro que sí. Así es. Para empezar, vamos a Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Yubito nunca deja su Biblia. Yubito tiene su Biblia ahí. Hermana. Lista y preparada. Así es. Proverbios 28:13, y este versículo era un versículo que mi mamá me repetía. Casualmente está marcado acá. Casualmente, mi mamá me lo repetía cuando en la corrección, mi mamá tenía algo que ella era muy bíblica para corregir, ¿no? Claro. Ella daba Biblia, pero también, como dice la Biblia, la vara es para el muchacho necio. Claro. Mi mamá fue muy bíblica al corregir y se lo agradezco. Así claro. Proverbios 28:13 dice, el que encubre su pecado no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Y vamos a hablar cómo dejar el pecado, cómo alcanzar la misericordia de Dios, ¿no? Lo primero y primordial es, dime. Sí, quería como abrir un paréntesis y decir que lo difícil no es cometer el pecado. Lo difícil es salir del pecado. Si hay algo fácil en la tierra, es pecar. Sí. Porque eso es nuestra naturaleza. Nosotros venimos con una naturaleza pecadora, pecaminosa. De Adán para acá, dijo el poeta, de Adán para acá. Continúe. Venimos nosotros con esa naturaleza pecadora. Claro. Dice la Biblia que el pecado está ligada al corazón del muchacho. La necedad está ligada al corazón. Sí, del muchacho. Sí, nosotros venimos desde niños con ese chip de pecado. Y si no analizamos nosotros algo de los niños, es que los niños desde que nacen, desde pequeñitos, son como con esa naturaleza rebelde. Que yo le digo, no haga esto. Y él es como si le dijera, hágalo, porque él se va a hacer lo que yo le digo que no haga. Así son los infantes, los niños. Entonces, la naturaleza del pecado es así. Claro. Por lo tanto, es muy fácil pecar. Claro. Es muy fácil pecar, pero lo difícil es lo que usted dice. Lo que usted dijo, salir. Salir, exactamente, salir. Y esa es una verdad que hay que tenerla muy en cuenta. Lo fácil es caer. Muy fácil caer. Pero lo difícil es dejar. Así y lo primero que tenemos que
hacer para dejar esa naturaleza pecaminosa, para alcanzar la misericordia y la gracia? Claro. Que nos dice Proverbios 28:13 es, primero lo que hablaba vos y lo que habla la Biblia, y es que nosotros debemos reconocer el pecado y reconocer que el pecado es todo aquello que nos aleja de Dios, ¿cierto? Si uno hace algo, yo me voy a poner por acá porque creo que la luz, nuestro enfoque, ahí sí. Porque, ¿qué pasa? Todo lo que nosotros hacemos y no nos acerca a Dios, nos aleja. Claro. O sea, no hay punto medio. Hay un versículo que mi mamá también me decía cuando pequeña, bueno, que decía, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Santiago 4. Santiago 4. El que sabe hacer lo bueno, no lo hace, y no lo hace, le es pecado. Entonces, todo lo que no nos acerca a Dios es pecado. Todo lo que nos aleja. Si yo, por ejemplo, sé que cierta actitud, cierto comportamiento, ciertas acciones o decisiones no me van a acercar a Dios, sino que me van a alejar de la comunión con Él, estoy en riesgo de pecado. Claro, y en riesgo de cada día ir más adentro del pecado. Del pecado, que ese es el problema, que el pecado es un círculo vicioso. Es algo que comienza por algo muy poco. Por ejemplo, lo que estamos hablando cuando estamos analizando el tema. Sí. Hay gente que dice, no, que tomarse una cerveza no es mala. Pero la cerveza no te acerca a Dios. Claro, y son cosas que poquito a poquito me van alejando de Dios. Una cerveza, pues, no es mala, porque hay gente que se la toma hasta por un remedio. Pero ya yo al otro día no me voy a tomar una, sino posiblemente me tomo 2. Después 3, después 4. Y así sigo. Y me sigo alejando, y me sigo enfriando. Sí, claro. Lamentablemente es así. Y lo segundo es entender que el pecado es un derecho legal que nosotros, porque hay un proverbio que dice que las maldiciones no vienen sin causa, ¿cierto? El pecado no llega porque, yo la sí entré, no. Es un derecho que nosotros le damos al enemigo para que actúe y tome el control de una área o de todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Dependiendo en qué área le abramos la puerta. Claro. ¿No? Y es que ese es el problema, que una sola área, una sola puerta, abre todas. O sea, si nosotros decimos, no, lo que pasa es que una sola puertecita, no, de ahí emana toda la casa. Claro. Empiezan a abrirse todas las puertas de nuestra vida y por ende caemos, como le estaba diciendo ahorita, más bajo todos los días. Ahí es cuando mi mamá, este podcast está dedicado a mi madre, a la pastora, a su gran crianza, a su gran valor, amén, a todos los versículos que mi mamá me decía y que hoy en día dieron fruto. Amén. Listo. Mi mamá me decía que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Entonces, una cosa pequeña llama a otra, y cuando ya uno va a ver, está enredado completamente. Claro. Y es tan difícil, como le estaba diciendo cuando comenzamos. Lo difícil no es entrar, lo difícil es salir. Claro. Así es. Y, como el que llega a la cárcel. Es muy fácil entrar a la cárcel. Sí. Lo difícil es salir de allá. Claro, eso es muy cierto. Y el pecado se vuelve una bolita de nieve. La bolita de nieve empieza con algo chiquito. Claro. Algo pequeño. Cuando empieza a rodar, no hay quien la detenga. Así es. También hay que entender que hay muchas cosas en nuestras vidas que nosotros consideramos normal, lo que vos decías precisamente ahorita, que una cerveza, la gente hoy en día no lo ve malo, no es pecado, la Biblia dice que, porque utilizan mucho. Lo que entra no contamina. Eso lo dice. Y es que la Biblia dice que emborracharse es pecado, pero tomar no es pecado. También dicen eso. También dicen eso. O no, yo voy a ir a compartir, voy a ir con unos amigos no cristianos a compartir. Consideran que no es malo, pero son cosas que aunque no sean pecado, abren las puertas para que el pecado pueda iniciar en su vida tarde o temprano. Y eso que estaba comentando usted es muy interesante sobre el tema de que la influencia.
Hay un dicho que dice que dime con quién anda, un dicho secular que dice dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Mi papá decía, este episodio también va dedicado a mi padre, bueno, a mis papás. Sí. Mi papá nos decía que el que anda con lobos aullar aprende a aullar. Sí, aullar, claro. Aprende. Y precisamente en Proverbios dice, camina con sabios y te harás sabio. Ajá. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Claro. Y es que eso es lo que nosotros no vemos. Y eso ocurre mucho en la juventud, ¿no? En la rebeldía de la adolescencia y de la juventud. Cuando nosotros creemos que todo nos es permitido. Y caemos en ese peligro de alejarnos cada día más de Dios, porque las juntas, o sea, yo tener una persona, una amistad que sea secular no está mal, si yo le hablo de Cristo. Claro. Pero el problema es cuando esa amistad secular me sigue llevando al área de su vida, a su ambiente, a sus amigos, y cada día empiezan a alejarme más a mí, que yo, cuando yo era el que tenía que acercarlo a él a la iglesia, él es el que empieza a alejarme a mí de la iglesia. Así es. Dice Cantares 2:15, cazad las zorras pequeñas, y todos los versículos. También mi mamá, todo esto que son es como para crianza, ¿no? Sí, mi mamá hizo un gran trabajo conmigo. Enseñar. O sea, el que yo esté aquí es un gran trabajo de crianza. No, eso hay que agradecerlo. Dice Cantares 2:15, cazad las zorras pequeñas, que son las que te echan a perder la viña. Claro. Entonces ahí vos me habías dicho, me habías dado un contexto de una zorra. Sí, claro, es que en ese ámbito era una cuestión de agricultura, ¿no? Él está hablando ahí de una cuestión de agricultura, donde se cultivaba la tierra. Y a los animales pequeños, lo que eran las zorras pequeñas, no les prestaban mucha atención porque eran pequeñas. Sí. Pero con el pasar del tiempo se hacían grandes y esas eran las que iban a dañar, a acabar con los cultivos, a acabar con el maíz, a acabar con los cultivos que se estaban haciendo en la tierra en ese tiempo. Claro. Y así pasa muchas veces, lo que estaba comentando usted. Así pasa muchas veces en nuestra vida. Nosotros dejamos llegar cosas pequeñas a nuestra vida. Y lo que dice el Salomón fue el que escribió eso. Sí, claro. Eso están Cantares 2:15. Claro. Lo que dice ahí el sabio Salomón es tan profundo que claro. se escucha tan. Yo antes no lo entendía. Sí, no, yo tampoco. Yo tampoco. Se escucha tan normal, o sea, como tan fuera de contexto, cazar las zorras pequeñas, pero ¿por qué? No, es algo tan profundo que es que nosotros tenemos que tener cuidado de los detalles pequeños en nuestra vida que entran sutilmente a nuestra vida, a nuestra casa, que entran sutilmente a nuestra casa y destruyen mi relación con Dios poquito a poco. Ajá. Así hacían las zorras pequeñas, entraban sutilmente, pero destruían toda la viña, destruían todos los cultivos para que entendamos mejor. Sí, claro. Aquí las zorras pequeñas es como vos decías, todo lo que influye que es pequeño y que uno dice, pues no es pecado, entonces lo voy a hacer. Claro, lo voy a tolerar. Lo voy a tolerar, pero eso pasa como David y como Lot. Dejan correr el límite, y llega un punto en que uno dice, bueno, ¿y entonces yo por qué no estoy sintiendo a Dios? ¿Por qué estoy dejando de leer la Biblia? Me dejo de congregar, entonces ya me vuelvo más pasivo y termino en el pecado. Claro. ¿Por qué? Porque no cazamos precisamente esas zorras pequeñitas que crecieron y nos dañaron todo el trabajo que veníamos haciendo y caemos en el pecado. Claro. Lo que le pasó a David. David tenía que estar en la guerra cuando David y Betsabé, poniéndoles el contexto, vamos a hablar un poquito sobre David y Betsabé. La Biblia dice que en la época que los reyes iban a la guerra. Así es. ¿Cierto? David se quedó, que no era malo que se quedara descansando, porque descansar pues no es malo. No, el problema era... Y se quedó descansando, se subió al tejado. Caminar en un tejado era malo, no era malo. Pero que no era malo. Pero ¿qué pasaba? Que esa zorra pequeña de no ir a la batalla, de subir al tejado, de quedarse descansando, hizo que él mirara a Betsabé, ¿cierto? La deseara, la mandara a llamar, se acostara con ella, la dejara embarazada, matara a Urías y, mejor dicho, hiciera todo el desastre que había hecho. Y acabara con la relación. Claro, con todo. Dios. Con todo. La zorra pequeña de David fue esa. No estar
Mi mamá y papá nos decían que la ocasión hace al ladrón. Y la Biblia dice que el diablo está, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso fue lo que le pasó a David. Claro. Que David estuviera en la terraza de su casa, en el del palacio, no era malo. Lo malo era que estaba como de holgazán. En el tiempo donde él debía estar en la guerra animando a su pueblo para pelear, él estaba de holgazán en una terraza, mirando lo que no debía mirar. Fuera de tiempo. Exactamente. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros dejamos de hacer algo para lo que Dios nos ha llamado y nos vamos para otras partes a hacer cosas y estar en lugares que no son los indicados. Claro. Y eso nos lleva a cometer Entonces, lo que le pasó a David. Lo que hay muchas veces la terraza de las personas puede ser las fiestas que los convidan los amigos, mundanos. Ay, vamos a la discoteca, pero vos no bailas, vos te quedas ahí sentada y Yubito, vamos a la discoteca, al bar, vos no tomás ni bailás, pero nos ayudas a cuidar las cosas. Nos acompañás. Solamente de acompañar. No, vamos a ir, no sé, al río, a la piscina, pero una cervecita, una que te tomes está bien. Sí, claro. ¿Cierto? Esas son muchas veces las terrazas. Las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas, las terrazas a las que nos subimos, las zorras que no cazamos. Sí, claro. Y cuando vamos a ver, van disminuyendo, o hay una frase que, sí, como disminuyendo nuestra relación con Dios. Sí, y eso que es... Exacto. Muchas gracias. Gracias. Eso que decía ahorita usted, que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Esas son palabras tan profundas que yo personalmente, yo primero no las entendía. Yo pasaba eso qué pasará ahí, man? ¿Qué será eso? Y es que uno se pone a analizar todas esas cosas y es así. O sea, espiritualizando, porque eso son palabras que se tienen que llevar al área espiritual. Claro, son palabras que no se entienden normalmente. En el ámbito no se entienden mucho, pero si uno las lleva al ámbito espiritual, está clarito donde dice, si yo empiezo con una cosa y otra cosa llama a otra cosa, y esa cosa llama a otra cosa, ya lo último, ya yo no me voy, mi identidad no va a ser la identidad de un cristiano. Claro. Entonces ahí es cuando vemos a mucha gente aplicando la frase, o que llega y dice, no, es que yo ya no siento a Dios. No, es que el Señor me ama. Entonces empieza la gente a hablar sobre gracia, ¿no? Sí. Entonces yo peco y vuelvo. Dios no funciona así. En estos días pasados escuchaba yo a mí me gusta escuchar mucho un youtuber que se llama Edgar Escobar, Biblia Libre. Lo recomiendo, muy excelente. Estaba él antes de ser youtuber, él era, y ahorita es pastor, pues, él era líder de alabanza de la iglesia en Bogotá. Entonces, este hombre se bajó de una vez del púlpito y una hermana le dijo, y hermano, no me gustó la alabanza de hoy. Y digo, y hermana, qué bueno porque no era para usted. Sí, qué bueno porque no era para usted. Y es literal, a ninguno de nosotros nos tiene que gustar la alabanza le tiene que agradar a Dios. Dice la Biblia que en los justos, en los santos, es hermosa la alabanza. Amén. Pero hermosa la alabanza no para nosotros, sino para Dios, como olor fragante. Así es. ¿Y eso lo hace qué? Eso lo hace qué? Cuando nosotros empezamos a qué? A alejarnos del pecado. Claro. Hay muchas cosas que nosotros a veces, mucha gente se queda estancada en lo mismo. O sea, como buscar el perdón del Señor, la gracia de Dios. ¿Por qué yo siempre caigo? ¿Por qué yo siempre caigo? ¿Por qué no se avanza? Un cristiano decía en el encuentro al que fui con los pastores, uno de los pastores decía, un cristiano debe florecer en todas las áreas. Si hay un área en la que el cristiano no está floreciendo, hay algo que está fallando, hay algo que hay que buscar. Y volviendo, retomando un poco, cerrando el paréntesis que habré yo visto, para evitar el pecado hay que poner límites claros. Ya vimos que David no los puso, y otra persona que tampoco los puso fue Lot, ¿no? Y hay tres cosas que estábamos estudiando que Lot no hizo, ¿no? Que Lot no hizo. Lo primero es que cuando Abraham le dice, bueno, mira a tu alrededor, elige, escoge, hazlo,
yo si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur, si tú eliges el oriente, yo me voy para el occidente, pero por tierra no vamos a pelear. Eso. Y entonces dice que Lot levantó su mirada y le pareció bien toda la llanura. Claro, toteó los ojos de una vez. Dijo, wow, ¿esto qué es? Entonces esa fue la zorra pequeña de Lot. Claro, la avaricia. La avaricia, el mirar, el decir, wow, esto es impresionante, yo aquí voy a prosperar, yo aquí voy a tener, o sea, todo. Después dice la Biblia que poco a poco, Lot fue corriendo la tienda. Empezó en un territorio, pasó a otro, y iba corriendo la tienda, ¿no? Porque no tenían un lugar fijo. Era y como eso, un nómada. Eran nómadas. Y eso en nuestra vida se llama tolerar el pecado, ¿no? Que es cuando no, yo voy, pero yo no tomo cerveza con ellos, pero estás en ese ambiente. Pero me estoy acercando cada día más. No, yo voy a la discoteca, pero yo simplemente les cuido el bolso. No, yo voy yo escucho lo que ellos hablan, pero yo no opino, yo no digo, ¿cierto? Entonces empezamos a tolerar el pecado. Lamentablemente. ¿No? Hasta que Lot llegue y dice la Biblia que termina en Sodoma y Gomorra. Y ahí es cuando nosotros... Olla hirviendo de pecado. Una olla hirviendo de pecado. Sí. Y entonces ahí es cuando ya nosotros empezamos a vivir con el pecado. Claro. Ya nosotros le abrimos la puerta al pecado. La tolerancia. La tolerancia, entonces ya después de tolerar, ¿qué sigue? Vivir con el pecado. Claro. Y vivir en pecado es lo último. Claro. Y en Romanos, eso no estaba, aquí no lo habíamos estudiado, pero Romanos dice que debido a los pecados, creo que es Romanos 2, que debido a los pecados, que eran tantos que tenían, que tiene la gente, dice que Dios mismo los va a entregar. A sus concupiscencias. A sus esa palabra, deseos carnales. Ay, gracias. Concupiscencia, o sea, yo no manejo Reina Valera, ustedes la ventaja de Valera. Pero Dios dice eso, o sea, que son tanto a veces los pecados que nosotros permitimos en nuestra vida, que el Señor dice, arrégleselas usted, papito. Sí. Yo ya no le ayudo. Mire a ver usted qué hace, cómo se libera. ¿Cierto? Y de eso hay que tener mucho cuidado porque el pecado eso es lo que busca, matarnos espiritualmente hasta que nosotros digamos, ya no puedo regresar. Querida, primera de Corintios, segunda de Corintios 5, donde dice que un caso de inmoralidad juzgado, donde un joven estaba viviendo con la madrastra. Ahí está. Sí. Ahí está la que sabe. Primera de Corintios 5, sí, que ya la sabía. El caso es que Pablo dijo, háblenle 1, 2 veces. Si el hombre no sale de su pecado, entréguenselo a Satanás. El punto fue que Pablo llega y les dice, como este man no está reaccionando, está dañando la imagen de la iglesia, entréguenlo a Satanás. Y eso es básicamente lo que Romanos dice. Romanos dice, como ya ustedes no reaccionan, ya hay gente que comete pecado, hay homosexualismo, lesbianismo, inmoralidad sexual, avaricia y todo. Dios dice, bueno, si ustedes quieren seguir pecando, háganle y miren a ver cómo hacen, ¿no? Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que nosotros empecemos con zorras pequeñas, ¿no? Amén. Entonces empecemos a tolerar y empecemos a dejar, y no, eso no está, ir a un bar sin tomar no es pecado, hacer esto no es pecado, como que empezar a dejar a las zorras pequeñas entrar. Ya cuando ya el enemigo ve que ya logró que las zorras entraran desapercibidas, porque incluso las zorras pequeñas, yo aquí pensando también a veces son actitudes, ¿no? Son acciones, son, por ejemplo, gritería, hablar mal del prójimo, todas esas cosas también hay actitudes. Que nosotros decimos, no, pero eso, pecado es adulterar. El desorden. Porque muchas veces nosotros clasificamos los pecados y decimos, no, pero es que eso no es pecado, pecado es, hombre, pecado es matar a otro. Dice, no, pecado es robar, pecado es quitarle la mujer al prójimo. No, y ahí sí nos olvidamos de lo que decía Salomón. Nos olvidamos de las zorras pequeñas, de las cosas sutiles para que nos entiendan mejor. Lo que pasa es que decía, perdón que te interrumpa, Yuito, de nuevo. Un pastor, no me acuerdo si fue mi mamá o fue el pastor Camilo, que dijo que todos los pecados son pecados,
pero hay pecados que son más visibles que esclavizantes. Claro, porque un pecado de adulterio, un pecado de borrachera, un pecado de inmoralidad sexual, usted lo ve, eso se nota, ¿no? Pero un pecado de una mentira piadosa, como decimos nosotros, entre comillas, ¿quién lo ve? No, ¿cierto? Hay pecados, esas son las zorras pequeñas. Las zorras. O sea, las cosas que entran como desapercibidas para los demás, claro. Pero que tenemos un Dios que todo lo ve, y que Él no se le pasa nada. Y como no se le pasó el caso de inmoralidad que estamos hablando ahorita al rato, que sí, no sé, sí, posiblemente esté en dos partes, el caso fue que Dios lo había visto, que aunque posiblemente la iglesia, Dios le reveló a la iglesia que estaba pasando esto y que tenían que juzgar ese caso de inmoralidad. Y que si no, si el hombre, si el implicado en el caso no se arrepentía, que se lo entregaran ¿a quién? A Satanás. A Satán. Así literalmente lo dice la Biblia. Sí, está. Sí. Entonces, primero lo que quiere el enemigo es que nosotros dejemos entrar a esas zorras pequeñas. No es pecado. No, pero es que la Biblia dice que lo que es pecado es emborracharse. No, es más, han utilizado el versículo airaos y no pequéis. Ajá. No es que yo me puedo enojar, pero mientras yo no me llene de ira. No, y hay veces que uno le entra cierta, ¿sí me entiendes? Pero hay que controlarla, que no es fácil. Yo siempre he dicho, no, es muy fácil decirlo, pero hacerlo es difícil. Pero yo digo que son cosas que tenemos que empezar a ejercitar los cristianos. Eso es un ejercicio que debe hacer todo cristiano, toda persona que quiera acercarse a Dios tiene que hacer esos ejercicios de tener paciencia, porque la paciencia es difícil tenerla. Y si hay una zorra pequeña, como usted estaba comentando ahorita rato, es la impaciencia, que todos queremos que sea ya, que todos queremos que sea como nosotros queremos. Y eso hablando de las zorras, de los pecados, que a veces hay, obviamente hay pecados más visibles, que se notan más, ¿cierto? Porque, por ejemplo, lo que yo te decía, matar se nota, eso se vuelve noticia local, sí, ¿cierto? Pero el pecado de los jóvenes, por ejemplo, que tienen rebeldía contra sus padres, eso no se ve porque eso pasa dentro de un hogar, ¿cierto? Pero esa rebeldía es pecado, ¿no? Entonces me estaba acordando de Saúl, cuando ya porque a Saúl también se le perdonaron varios, ¿no? Se le perdonaron varios. Primero, cuando tenía que esperar a Samuel para el sacrificio. Y él dijo, la gente me está dejando, mis soldados se están yendo, me estoy quedando en soledad. Y entonces Saúl dice, no, pues tráiganme aquí, yo hago el sacrificio. Claro. Ahí, y entonces, él tomó la tarea que no era de él. Por la impaciencia. Por la impaciencia. Sí, y pecado. Entonces, aquí tengo el otro. Y entonces esa se la pasó Dios. Digo, bueno, vamos a ver. Pero ya cuando Dios le dice, tienes que sacrificar a estos reyes, a un rey. Claro, no dejar vivir nada a ninguno, pero pues Saúl, la avaricia, yo quiero tener, ¿no? Y entonces Samuel va y le dice, mira, el Señor ya te desechó, o sea, tú ya no vas a ser rey, ¿cierto? Y le dice, porque la rebelión es tan mala, esto es 1 Samuel 15, sí, claro. 23. Como la idolatría. Porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería. La hechicería, dice ahí. Y la soberbia. Como la idolatría. Como la idolatría. Claro. Entonces, para Dios, todos los pecados son iguales. La hechicería, la desobediencia, la idolatría, el orgullo, la ira, todos los pecados están al mismo nivel. Y muchas veces nosotros hablamos mal de los que cometen ciertos pecados visibles, como usted de un brujo, pero muchas veces nosotros no analizamos de que si nosotros decimos una mentira, de que si nosotros hablamos mal de nuestro prójimo, claro, con odio, si hablamos de chismes, cuando nosotros prestamos para escarnecer al prójimo, entonces nosotros decimos, no, es que el pecado es, como le estaba comentando, es ser un hechicero. Eso sí es pecado, porque eso sí lo decimos nosotros. Pecado es pecado de aquí a todos lados. Ajá. Entonces, lo que quiere Satanás es primero que dejemos entrar a las horas pequeñas, después que poco a poco nosotros empecemos a tolerar el pecado. Sí. Que es lo que también muchas iglesias dejan, ¿no? No, pues, si el cristiano baila, pues es decisión de él, ¿no? Sí. Si el cristiano va y hace una fiesta, porque hay muchas, aquí en Ocaña es muy curioso porque hay muchos
cristianos que van a iglesias, pero que ¿cómo es que se llama esta festividad que se hace a principio de año? ¿Los carnavales? Los carnavales son los mismos cristianos que están echando espuma y polvo. Sí, ¿sabe qué? Entonces, aquí también pasa eso, ¿no? Sí, aquí también pasa eso. Entonces, son esas mismas personas que toleran el pecado las que van esos... Sí, y como hay muchos cristianos de noviembre, de enero hasta noviembre, en diciembre se escachan. Claro. Sí. Y entonces ya cuando el enemigo dice, este ya me está tolerando el pecado, ya no le presta atención a los carnavales, claro, ya normalizó la cerveza, ya normalizó los bailes, pues ahora ya le podemos meter el pecado de frente. Claro. No, y es que ya está listo, ya está preparado, ya preparó su corazón. Porque claro, todo comienza por una preparación. Y entonces lo que queremos, después de darles todo este contexto, es llegar al punto que es cómo dejamos el pecado. Y aquí es el primer punto que también lo hablamos. Que es el más importante, ¿no? Sí, claro. El primer punto, el más importante, el que da inicio a la liberación del pecado, ¿no? Si tú tienes algún pastor, algún líder a quien acudir, por favor, también puedes ir con él, ¿no? Porque también es importante una guía. Hay pecados que no son tan fáciles de dejar como otros. Hay unas ataduras que son bastante fuertes. Sí. Hay otras que son más, que se pueden trabajar con el líder y el pastor con más facilidad. Hay otras que necesitan más nosotros mismos también con una conciencia, tomando conciencia de lo que estamos haciendo, sí, claro, nosotros mismos podemos salir de ahí. El primero es entender que somos pecadores. O sea, todos tenemos que tener nuestra conciencia de pecado. Porque cuando nosotros somos conscientes de nuestro pecado, también somos conscientes de que necesitamos a un Salvador. Porque si nosotros creemos que no pecamos, que todo está bien, porque ¿qué necesidad tengo yo de un Dios, de un Salvador? No tendríamos dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el primer paso es aceptar, soy un pecador, sí, necesito un Salvador. Necesito un Salvador, claro, necesito ser salvo. Claro. Y necesito limpiarme de todo pecado, necesito la sangre de Cristo, claro, que es la que me primero limpia tenemos de todo que pecado. Entender y reconocer que somos pecadores. Ese es el primer paso. El segundo, entender que somos pecadores y también reconocer qué pecados tenemos, ¿no? Porque el pecado, segundo punto, el pecado es algo a lo que yo renuncio. No es algo a lo que yo le digo, pastor, y ponga sus manos sobre mí y límpieme. Sí. No. El pecado es algo que nosotros metemos a nuestras vidas y así como nosotros lo metimos, nosotros tenemos que aprender a sacarlo. Claro, con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Dios nos fortalece, pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Claro, nosotros tenemos que decir, bueno, Señor, yo reconozco, y eso es lo que hacen en la oración de fe. Dicen, Señor, yo reconozco que soy un pecador, ¿cierto? Ahora que yo reconozco, Señor, yo tengo este pecado, necesito que me ayudes, claro, ¿cierto? Porque no es un pecado, los pecados no es como bueno, yo entrego mi pecado de mentira, de idolatría, de inmoralidad sexual, listo, ya. No, porque el enemigo va a querer regresar. Ahí la dice que el enemigo encuentra la casa vacía y limpia y va a querer sí, claro. Y volver. Es peor. Y es peor porque dice la Biblia que el estado futuro de esa persona viene a ser peor que el estado primero de esa persona. Entonces, es lo mismo. Entender que el pecado es algo que yo tengo que renunciar, que yo tengo que dejar con ayuda de Dios. Y es algo que todos los días le tengo que decir, Señor, ayúdame a dejarlo, fortaléceme, ayúdame, todos los días. Porque el enemigo siempre va a atacar el punto más débil. Claro. Romanos 6:12 dice, así que no dejen, ahí no dice, así que el Señor no va a dejar, así que el Espíritu Santo no va a dejar, no. Ahí dice, ustedes implícitamente, no dejen que el pecado controle su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus deseos perversos. Sí, así es. O sea, es un trabajo que yo tengo que hacer. Así es. El tercer punto también viene relacionado con el segundo, es que después de que yo ya reconozco que soy un pecador, entiendo que soy yo la que tengo que renunciar al pecado, no el pastor, no el líder,
no mi mamá, no mi papá, no el hermano de la iglesia, porque el pecado lo introduje yo, lo saco yo. Mira lo que dice acá sobre eso. ¿Qué dice? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Tremendo, ¿no? Y claro. Dice, y sigue diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y ahí es donde termina diciendo Pablo que gracias a Dios por esta palabra, dice, así que queriendo hacer el bien y no lo hago, bueno, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea que nosotros estamos expuestos, nuestro cuerpo mortal es tan terrible, claro, como lo vemos acá, que siempre va a estar queriendo. Claro. Por eso es que tenemos que nosotros tener el fruto del Espíritu Santo que se llama ¿qué? Dominio propio. Exacto, templanza, dominio propio. Porque sin eso fuera imposible. Claro. Porque aquí dice Pablo, el querer hacer el bien está en mí, mi espíritu, pero no en mi carne. Pero ahí eso es cuando uno ya es libre. Claro. ¿No? Cuando uno ya es libre, el enemigo va a querer chuzar claro. Y ahí es cuando nosotros hay tenemos que sacar el fruto. Cuidado. Pero cuando nosotros estamos ya en pecado, es trabajo de nosotros. Claro, obvio, eso es una cosa personal. Trabajo. Ahí sí es cuando nosotros le decimos, nos acercamos a nuestro líder, a los ancianos, al diácono, al pastor, a la persona que está más arriba de nosotros, le decimos, pastor, ayúdeme a orar. El pastor no te va a sacar el pecado. No, como una ayuda espiritual. Sí. El pastor no te va a sacar el pecado, tú lo vas a ir sacando día con día, todos los días. Con nuestras acciones vamos. Todos, claro, así como entramos, lo sacamos. Y no dejando que nos controle. Amén, así es. El tercer punto es que necesitamos un arrepentimiento genuino, ¿cierto? Cuando nosotros ya reconocemos todo esto, ya empezamos a renunciar, nos empezamos a alejar del pecado, tenemos que arrepentirnos. Es decir, si yo iba por un camino, supongamos, el camino de la izquierda, que me lleva al pecado, el arrepentimiento es que usted cogerse usted mismo, darse la vuelta y empezar a caminar por el otro lado. Arrepentimiento es genuino. Claro, el arrepentimiento es cambiar la mentalidad de uno. No es, ay, pobrecito yo, pobrecito, porque hay mucha gente que se lamenta, claro, que comete el pecado, ay, pobrecito yo, pero el Señor me perdona, yo sé que el Señor me perdona, claro, y listo, el Señor lo perdonó, y a los 3 días y vuelve. Eso no es arrepentimiento. Claro. Juan el Bautista. Eso es remordimiento. Eso es remordimiento. Es correcto. Juan el Bautista decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque los fariseos hacían eso, daban remordimiento. Hacían que se remordiera y nunca salían de su pecado. Nunca cambiaban. ¿Cuándo sabemos que una persona está dando frutos, que ya salió del pecado, que ya es libre, que camina con Dios? Es cuando hay un arrepentimiento genuino. David. Cuando da frutos. Eso fue lo que hizo David. David tuvo un pecado, porque David no fue solamente el pecado del adulterio, ¿no? Aquí les voy a contar un poquito de los pecados de David. Que no fuera tan bueno el pecado de David, hombre. David, adulterio, traición a la patria, asesinato, engaño. Bueno, eso hizo un pocotote de pecados en uno, como un 5 en 1, como quien dice. Pero él, cuando Labán, dice la Biblia, Natán, lo llamó y lo reprendió, lo exhortó, él tuvo un arrepentimiento tan sincero que dice la Biblia que cuando él se puso viejo, que él tenía como una enfermedad que como que no podía agarrar abrigo en su cuerpo, que lo acostaron con una joven, dice la Biblia, pero que dice la Biblia que nunca la tocó. O sea, él se arrepintió tanto, porque dice la Biblia que el corazón de David fue conforme al corazón de Dios. El estado anterior de David no hizo eco en el estado futuro de David. O sea, no definió, pues, claro, que David hubiese pecado, no definió su estado futuro, o sea, su relación. Él cambió totalmente porque tuvo un arrepentimiento ¿qué? Genuino. Él no tuvo solamente un remordimiento como lo tuvo Saúl, porque Saúl se remordió y esto y aquello. Pero lo volvió a hacer. Claro, y él volvió a caer y su corazón era un corazón entenebrecido, un corazón
alejado de Dios. Pero David tenía temor de Dios. David sabía que había pecado. David sabía que había hecho mal. Por lo tanto, se arrepintió de tal manera de que él dijo, no, 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 yo no puedo seguir por este camino. Y me gusta tanto que David escribió en un salmo, dice, no eches de mí tu Santo Espíritu. O sea, David le tenía tanto miedo a estar sin la presencia de Dios en su vida, que David le dijo, Señor, por favor, no te alejes de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, todos esos salmos que David escribió, los escribió en un tiempo donde había pecado, sí, pero también tuvo un arrepentimiento genuino que lo llevó ¿a qué? A vivir conforme al corazón de Dios. Y que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que si nosotros fallamos en algún momento de nuestra vida porque estamos expuestos en este cuerpo carnal a fallar en cualquier momento de nuestra vida, no podemos decir, hace años yo escuché a un pastor que había dicho que él tenía 30 años de ser cristiano y que en esos 30 años jamás había pecado. Uyele. Ah, sí, qué tremendo, pastores. Y no es así. No es así. Nosotros estamos expuestos todos los días. La Biblia dice que el enemigo está como león rugiente, esperando a quien devorar. Entonces todos los días estamos expuestos a pecar, pero Dios quiere que cuando, si llegamos a caer porque estamos expuestos, que vayamos a Él. Dice también, echad sobre mí sus cargas. El cuarto punto, ¿sí? Es guardar la palabra de Dios. Amén. Sí. A mí me encanta la Biblia. Guardar la palabra de Dios. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y más adelante el versículo 11 dice, el salmista dice, memorizo tus enseñanzas, la palabra, para no pecar contra ti. Exactamente. Y casualmente ese salmo ahorita estamos hablando de que es el Salmo 119 como un poema a la palabra de Dios. Se refiere demasiado a la palabra de Dios. Lo importante que es para nosotros limpiar nuestra vida como un manual de vida. Porque la palabra de Dios es ese manual que nos enseña a vivir correctamente y agradar a Dios. Yo creo que ninguno puede decir que puede agradar a Dios sin haber tenido acceso a la palabra de Dios. Esto es la llave que nos dejó Dios para vivir conforme a su palabra y de tal modo agradarle. En el Salmo 119:105, creo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa es la luz que nos lleva ¿a qué? A vivir, sí, claro, a no pecar y a vivir conforme a la voluntad de Dios, que no es fácil, como le estaba diciendo yo ahorita. Sí. Dice, entonces, esos son como los 4 puntos sencillos para alejarnos o dejar el pecado. Claro. Se ven fáciles y se ven sencillos. No es fácil. Pero es difícil, es muy difícil. Hay un versículo en la Biblia que dice, el que, creo que vos lo mencionaste, o lo mencionabas antes, que decía, el que encubre sus pecados. No, lo leíamos. Sí, el que encubre no prospera. Proverbios 23:13. Al inicio. Entonces, nosotros tenemos que aprender a exponer nuestros pecados, aprender a rendir cuentas, reconocer que somos pecadores, reconocer en qué pecado estamos fallando, si es un pecado grande, si es una zorra pequeña, porque el problema es que nosotros no estamos poniendo límites. A veces no ponemos ciertos límites en ciertas áreas, ya sea económica, ya sea de salud, ya sea social, emocional, en cualquier área. Que yo conozco gente que tiene un área económica fuerte, que tiene un área de salud muy fuerte, pero que el área emocional, ahí está el enemigo reivindicando. Así es. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que tener un arrepentimiento genuino. Amén. Y en ese arrepentimiento genuino poner límites para poder volver al camino. Si yo sé que a mí me cuesta dejar la cerveza, el trago, todo este tipo de cosas, pues yo sencillamente no me puedo relacionar con gente que toma, no puedo tener alcohol en mi casa, no puedo salir de parranda, no puedo salir a carnaval, o sea, sería ilógico. Entonces es poner ciertos límites. Sí, dice la Biblia que el hombre avisado ve el peligro y huye. Y eso es ser uno prudente. Si nosotros sabemos que algo o sea, que somos débiles en algún área y queremos servir, simplemente nos alejamos de esa área en la que somos débiles.
Y por último, pues guardar la palabra. Ella limpia. La Biblia dice que la palabra de Dios limpia, purifica, ella discierne, ella instruye, ella... Sí, dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos, útil para enseñar, corregir y instruir en justicia. Corregir, eso es muy importante. Todo eso lo hace la Biblia, porque es muy bonito nosotros poner la Biblia y que nos diga, tú serás próspero, tú serás esto, tú serás aquello. Pero cuando la Biblia nos dice, hey, estás pecando, hey, corrige. Sí, claro. Eso es un tema ya personal, que debemos nosotros examinarnos nosotros mismos. Examíname, oh Jehová, dice. Interrumpí. Examíname, oh Jehová. Sí. ¿Qué va a decir? No, eso, examíname, oh Jehová. Entonces, y si es necesario buscar a un líder, a un pastor, a alguien, no buscar a alguien que alcahuetee el pecado. Sí, porque eso es lo otro. Porque hay muchos líderes, muchos pastores, eso no pasa nada. No, sí. Y realmente, o sea, yo digo que no es tanto buscar el líder, porque sí, muchas veces hay personas sí, exactamente, pero lo que voy a decir es que hay personas que se acostumbran a estar diciendo, ay, llega todos los días al pastor, vea, pastor, dice esto. Y al mes entrante, vea, pastor, dice eso. No, pero cuando nosotros queremos, y es bueno decirlo, claro, no. Lo que yo quiero decir es que sea algo genuino, que si vamos y confesamos nuestros pecados a Dios, que es el primero que tenemos que confesarle el pecado, y pedimos ayuda, porque no es confesarle el pecado, porque ya no podemos llegar al ámbito de decir, no, lo que pasa es que el pastor me va a limpiar, me va a perdonar mis pecados. No, como decíamos anteriormente, no, sino que es como pedir una ayuda, un consejo, alguien que no es que sea Dios, el pastor, no es que yo lo esté poniendo al nivel de Dios, no, pero él me puede ayudar en un área en la que me puede dar un consejo, ve, hermano, haga esto. Tan profundos que van a necesitar liberación, claro, que van a necesitar cierta intervención. Hay otros pecados que van a necesitar que la persona rinda cuentas, ¿no? Por ejemplo, una persona que, no sé, que haya sido libre de un pecado de inmoralidad sexual, o que haya sido libre de robar, meter las manos en lo ajeno, o cosas así. Ese tipo de personas a veces necesita tener ciertos límites y rendir cuentas. Y eso es lo que hace uno. Sí. Como rendir, como que alguien porque somos ovejas. Y las ovejas siempre van a necesitar un pastor. Y el pastor siempre va a tener un caballado no por nada se llama pastor. ¿No? Sí, claro. No por nada se llama pastor. Entonces, por eso yo decía que es importante también hablar con un pastor para que el pastor a uno le lo bueno. Sí, claro, aconseja. Ese es un modo de consejería, claro, así es. Exhortación. Un pastor que de verdad lo haga volver un... Claro, que no alcahuetee nuestros pecados. Hay pastores que dicen, no, siga ahí, no pasa nada. No se preocupe. Bueno, y no queremos llegar a ese tema, pero porque sí. No, ya lo tocamos. Ya lo tocamos. Pero sí, literalmente es así, buscar a alguien que realmente nos pueda ayudar. Más, si no es, no puede ser, puede ser que no sea un pastor, que sea un hermano fuerte en la palabra, o sea, exactamente, que tenga un fundamento fuerte en la Biblia, y un hombre de oración o una mujer de oración. Entonces, no necesariamente tiene que ser un pastor, pero que sea una persona de Dios. Eso es lo que quiero decir. Así es. Y espero que les haya gustado este capítulo. Yo creo que fue un episodio muy práctico. Sí. Con muchos pasos, con muchas cosas buenas por aprender. Y esperamos, nos esperamos en el próximo capítulo número 10, como a tener invitado. Esperamos que todas esas personas que tal vez tengan un pecado, ya sea grande, sea oculto, sea pequeño, tenga zorras, no tenga zorras, tenga la capacidad de reconocer y de acercarse a Dios y alcanzar, que es lo que todo cristiano y toda persona desea, alcanzar la misericordia. Exactamente. Así que los esperamos en nuestro próximo capítulo número 10. Vamos a tener un invitado. Sí. Y esto fue Yubito. Mastícalo bien. Bendiciones.